Bienvenidos a Martillo Blogs. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes acerca de no juzgar. Así que vamos a leer varios libros. Vamos a ir al libro de Mateo, al libro de Romanos y a la primera carta de Juan. Capítulo 1. Comenzamos entonces. Voy a leer Romanos capítulo 7 del versículos del 1 al 5. Y esto habla de no juzgar. Así que voy a comenzar. Y dice dice Mateo 7, versículos 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con el que juzgas, serás juzgado. Y con la medida con la que mides, serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 7. Bueno, eso lo dejo para un poquito después. Bueno, ¿qué significa entonces lo que acabo de leer? No juzguéis. ¿Por qué la palabra del Señor nos dice no juzguéis? ¿Por qué es tan importante para Dios que nosotros conozcamos su palabra? Bueno, es sencillo. El Señor conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestro corazón y sabe de lo que fallamos. Y durante nuestra vida, yo estoy segura de que todo mundo juzga. Yo no creo que haya alguien que no juzga. Y si hay gente que no juzga, pues mucho gusto. Me da mucho gusto saber que hay quien no juzga. Pero aquí estoy hablando a los que juzgamos. Y la razón es porque descubrí la importancia del entender los peligros que acarrea el juzgar. Y bueno, pues el versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Siempre con la vara que midamos vamos a ser medidos. De la manera que juzgamos a otros, se nos juzgará a nosotros. Y eso es algo serio, porque muchas veces no entendemos por qué estamos viviendo de esta o de aquella manera, por qué nos están sucediendo esto o aquello. Y simplemente es porque estamos haciendo las cosas de una manera que a Dios no le agrada. Y el conocimiento es poder. Así que el Señor juzga a cada uno dependiendo del corazón. Y cuando no sabemos, nos juzga de una manera, pero cuando ya sabemos, nos juzga de una manera diferente, porque ya sabemos lo que no debemos hacer. Entonces, aquí está claro. Yo creo que con un solo versículo que leyera es suficiente. No juzguéis para que no seáis juzgados. Siempre que juzguemos a otros, nosotros seremos juzgados. Ahora, seremos juzgados y hay leyes espirituales que no se pueden quebrantar. Son leyes divinas, es la ley de Dios. Y esta es una ley. Y siempre y cuando quebrantemos esa ley, va a haber consecuencias. Entonces, si yo juzgo, voy a ser juzgada. Sencillo, ¿verdad? Dice un versículo por ahí, el Señor contestando, dice, mía es la venganza, yo pagaré. Muchas veces, cuando nosotros nos sentimos heridos, ofendidos, agobiados, lastimados, tristes, porque nos enteramos de que alguien nos juzgó. Y creo que lo peor de juzgar no es solamente eso, sino que siempre juzgamos a otros cuando no tenemos la más mínima razón, ni el conocimiento suficiente para saber qué es lo que está sucediendo con la persona que juzgamos.
Entonces esto ya se ha convertido en una parte de nuestro ser. Es una costumbre, es un hábito arraigado, formado, que ya seguramente lo hacemos automáticamente, sin saber lo que está viviendo la otra persona a la que juzgamos. Solo decidimos, hizo aquello, debe ser por esto. Dijo esto otro, o es seguro que por tal razón, cuando no tenemos la menor idea. Eso me recuerda de una historia que me contaron hace poco. Y la historia dice de un joven aproximadamente de 30 años que viajaba con su padre en un tren. Y el joven estaba sorprendido y emocionado de lo que iba viendo por la ventana del tren, afuera del tren. Y voltea emocionado y le dice a su padre, papá, papá, mira, los árboles van corriendo. Mira cómo corren los árboles. Se están quedando atrás, todos van en sentido contrario de donde nosotros vamos. Y una pareja que estaba sentada en el asiento de adelante de este hombre que iba con su hijo, voltea y le dice al papá, usted necesita llevar a su hijo al hospital. Y el papá, tranquilo, relajado, pero a la vez contento, le contesta, sí, muchas gracias. De allá venimos del hospital. Y la persona le dice, pues lo siento mucho. Y dice, no, no lo sienta, es que estamos felices. Fíjese que mi hijo era ciego de nacimiento y ahora ya puede ver. ¿Qué estamos viendo en esta historia? Bueno, pues esta pareja que escuchó al joven hablar de que los árboles corrían, no tenía la menor idea de lo que hablaba el joven de 30 años. Es cierto, tenía 30 años. Para nosotros, cualquiera podría decir, bueno, es lógico que a su edad ya debería de saber que no es que los árboles van corriendo. Pero ¿qué sabemos nosotros de lo que está viviendo la persona? Juzgamos siempre, número 1, sin derecho a juzgar. Y 2, sin tener la más mínima, sin tener la foto completa, el entendimiento de lo que está sucediendo con la persona. No sabemos qué está pasando. ¿Por qué tanta facilidad a juzgar a otros? Y luego, cuando nos juzgan a nosotros nos sentimos ofendidos. Porque a veces sucede que nos enteramos. Tal persona dijo esto y esto de ti. Y uno dice, no puede ser, es que no sabe lo que me pasó, es que si supiera que esto y esto y esto, entendería por qué yo reaccioné de esta o de otra manera. Y lo que Dios nos dice simple y sencillamente, no juzguéis, para que no seas juzgado. Ahora, ¿qué otras cosas acarrea el juzgar? No solo que es que estamos quebrantando una ley divina, que ya solo con eso es problema delante de los ojos de Dios. Pero hay más. Cuando nosotros juzgamos, estamos tomando el tiempo y dedicando nuestro tiempo a pensar en las cosas negativas, a pensar en lo que está mal, en lo que no le agrada a Dios. Y todos esos pensamientos nos apartan del Señor. Porque estamos haciendo lo que Él no quiere que hagamos. El único que tiene derecho a sentarse en la silla del juez es Dios. Ese asiento, esa silla, a todos nos queda grande. Y lo digo con temor y temblor, dice su palabra, que tengamos temor del Señor. Y no lo digo porque yo soy perfecta y porque no lo hago, no. Lo digo por compartir lo que estoy aprendiendo. Me gusta compartir lo que estoy aprendiendo. Me gusta que otros sepan lo que yo no sabía. Lo que apenas entendí o como dicen por ahí me cayó el 20. Lo he escuchado muchas veces, pero en esta ocasión hizo clic en mi cabeza. En esta ocasión entendí la seriedad del asunto. Así como el mundo da vueltas, todas las cosas que hacemos dan vueltas. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Es algo que me costaba trabajo entender, pero si yo siembro bendición, cosecharé bendición. Y si yo siembro cosas negativas,
de todo lo malo que yo siembre, no puede brotar o nacer algo bueno. Voy a continuar porque apenas voy en el versículo 1 de Mateo 7. Versículo 2 dice: porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Si mi medida es cruel, injusta, si la vara con la que yo mido es terrible, porque depende, hay niveles de juicio. A veces juzgo algo sencillo, a veces juzgo algo, digamos, el pecado es pecado. No hay pecado pequeño, ni pecado blanco, no. O a veces, como dicen, la mentira piadosa, o esta mentira es blanca y aquella es... No, son de colores. El pecado es pecado y la mentira es mentira y el juzgar es juzgar. ¿Verdad? Pero es tan importante, dice aquí, con el juicio con el que juzgas seráis juzgado. Aquí sí nos está dando niveles. Si yo juzgo al extremo, eso me va a acarrear situaciones extremas, negativas, siembras malas, por el hecho de haber juzgado al extremo. Vamos al siguiente versículo. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Sí? Esto nos dice que estamos viendo la paja, que es, vamos a decir que es como una pestañita que entró en el ojo de mi hermano, de mi vecino, de mi amigo, de mi compañero, de quien sea. Y yo alcanzo a ver esa pestañita que entró en su ojo. Pero resulta que yo tengo una viga en el mío. ¿Qué sucede? ¿Cómo yo puedo ver esa pestañita que entró en su ojo cuando en el mío está una viga? Una viga es muy grande. Y algo que aprendí es que si yo quiero quitar la viga de mi ojo, no es que simplemente de una sola tajada la voy a quitar, sino que son tantas cosas, tantos errores, tanto que hay que cambiar en mi propia vida, que me va a llevar tiempo. Son muchas cosas las que yo necesito cambiar para que finalmente la viga no esté y poder acercarme a quitar la paja. Porque si yo me acercara a mi compañero o a la persona que estoy viendo que tiene la paja, le clavaría la viga en su ojo. No podría acercarme porque la viga está ahí. En otras palabras, le haría daño al decirle el error que estoy viendo, porque lo estoy haciendo sin consideración, no lo estoy haciendo. Nadie que juzga, juzga con amor. Aquí no habla de que juzguemos con amor y no con odio o con malas intenciones. Pero, continúo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el tuyo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí que la viga está en el tuyo? No puedo, no se puede sacar la paja del ojo ajeno si yo no he quitado la viga. Entonces cualquiera diría, bueno, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, pues en ese caso yo guardo silencio, no tengo derecho a juzgar, porque el primer versículo me dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y si yo no quiero ser juzgada, simplemente cierro la boca. Ahora, yo decidí dar un paso más y comenzar a quitar las pajas que hay en la viga de mi ojo. Porque cada paja que yo logre quitar me va a ayudar a ver mejor. Y como toda bendición de Dios y siempre que hay obediencia de nuestra parte para nuestro Padre Celestial, Él nos va a bendecir de una o de otra manera. En este caso, cuando nosotros logramos quitar la viga de nuestro ojo, que no es algo que se va a hacer de una sola, que va a llevar tiempo, va a llevar trabajo y esfuerzo, vamos a obtener de Dios discernimiento. Y en ese proceso de quitar la viga de mi ojo, voy a poder percibir el amor que viene de Dios hacia los demás. Y algo sorprendente es que voy a poder ver
verme a mí reflejada en la otra persona. Porque es casi seguro que muchos de los errores o muchas de las cosas que yo estoy evitando juzgar en otros, yo las he hecho alguna vez en mi vida. Entonces, es un gozo para mí haber entendido o haber recibido la revelación de lo que esto significa. Porque me acerca más a Dios y me aleja de lo que a Él ofende. Entonces esto tal vez no es para todos, porque tal vez algunos que escuchen no tienen la disposición en su corazón de no juzgar. Esta palabra que estoy compartiendo hoy es para el que quiere cambiar, para el que quiere estar más cerca de Dios, para el que quiere obedecer a Dios, para el que quiere escuchar la voz de Dios, ser sensible a su voz, a sus instrucciones, a lo que Él quiere que hagamos en nuestra vida, para el que quiere apartarse del mal. Porque dice otro versículo por ahí que la puerta al mal es grandísima, ¿verdad? Y el camino al Señor es un camino angosto. Y muchos no quieren pasar por ese camino angosto. Pero eso es la decisión de cada uno. Así que antes de que me salga del tema, continuamos con Mateo 7. El siguiente versículo dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y concluyo que esto nunca puede pasar. Nunca podré juzgar a mi hermano porque cuando yo descubra que ya la viga de mi ojo no está, en ese proceso de dolor, en ese proceso de aprender a cerrar mi boca, de aprender a callar, de aprender a sujetar mi lengua, de aprender a amar a los demás, por quienes son, no por los errores que cometen, sino por ser un ser humano que merece mi respeto. En ese proceso voy a recibir la misericordia de Dios, voy a entender el amor de Dios, no solo para los demás, sino para mí también. La misericordia y la paciencia que Dios ha tenido para mí en el proceso en el que me lleve lograr quitar la viga de mi ojo. Es hermosa la palabra. Vamos al versículo 7. Dice: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Pedir y se os dará. ¿Cuál sería entonces la respuesta o la solución al problema de juzgar? ¿O cómo haré para no juzgar? Pues el versículo 7 me dice claramente: pedir y se os dará. Que es entonces lo que yo necesito pedir a Dios. Que me dé sabiduría y que me ayude a cambiar. Que me ayude a sacar la viga de mi ojo. No para poder juzgar al de enfrente o a quien sea, sino para poder obtener el discernimiento, para poder obtener el amor de Dios en mi vida, para poder recibir la bendición de tener ese discernimiento y poder controlar mi lengua de una mejor manera. Tal vez no la pueda tomar nunca, no lo sé, pero sí puedo controlarla. Porque una cosa que he descubierto es que no puedo cambiar a nadie, no puedo. Nada de lo que yo quiera hacer para otros, lo puedo hacer. Entonces, si puedo cambiarme a mí, entonces, si yo me esfuerzo, voy a cambiar mi manera de pensar, mi manera de ver las situaciones, mi manera de hablar, mi manera de sentir, mi manera de actuar. Siempre que mi manera de pensar cambie, siempre que esos pensamientos que vengan a mi mente no son de Dios y que yo los eche fuera, siempre que esos pensamientos yo los pueda controlar, desechar lo malo y recibir lo bueno, me ayudarán a tener mejores sentimientos hacia otros. Me ayudarán a no aceptar que cualquiera venga a herir mi fe o mis sentimientos o mis emociones. Y todavía mejor, esto va a acarrear que mis actitudes sean diferentes. Porque muchas veces juzgamos a otros, pero no, ese no es el final, sino que después de juzgar nos ofendemos y todavía más hablamos en contra de la persona.
Y aquello sigue ahí dando vueltas y vueltas y nos viene a la mente el recuerdo y continuamos juzgando y continuamos y continuamos y continuamos y continuamos. Parece que es un cuento de nunca acabar y estamos enfocados en el juzgar a otros. ¿Y cuándo vamos a tener tiempo de vivir el delicioso presente? ¿O cuándo vamos a tener tiempo de vivir en el bendito futuro? En las cosas que Dios nos llamó a hacer. Si estamos entretenidos o si estamos ocupados en lo que Dios no nos llamó a hacer. Entonces, yo espero que esté siendo de bendición lo que estoy compartiendo en esta oportunidad. Y continúo, vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo llegará el momento en que Dios me limpie de toda maldad? Cuando yo confiese mi pecado. Entre más rápido lo confiese, más rápido va a venir el perdón a mi vida. Y algo bien importante. No tiene caso que me moleste decir, Señor, perdóname. No. Sino que ese perdón tiene que salir de mi corazón. Ese perdón tiene que brotar con esa sinceridad con la que con la que me conviene y con la que necesito presentarme delante de Dios. Y cuando yo me presente delante del Señor, con sinceridad de corazón, con humildad, con sencillez y con ese deseo ardiente de no juzgar y de pedirle perdón porque lo he ofendido a Él, sin contar el daño que pude haberle hecho a la persona que juzgué, sin contar que tal vez ofendí a otros más. Ya no continuemos en eso porque se me iría mucho más tiempo. Pero simple y sencillamente con que vaya yo delante de la presencia del Señor, con un corazón humilde y sencillo, me arrepienta y le pida al Señor que me ayude. Repito el versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aparte de que voy a recibir la bendición de que Él me perdone, me va a limpiar de toda maldad. ¿Cuánta necesidad tenemos de que Él nos limpie de toda maldad? Todos. Es muy grande la necesidad que tenemos de Dios cada día. Pues entonces, te acabo de dar la clave de algo que puedes hacer. Bienvenido al grupo. Si deseas hoy cambiar algo muy importante en tu vida, comienza hoy. Ve delante de la presencia del Señor, pídele perdón por todo lo que has juzgado y dile, Señor, aquí estoy, quiero comenzar de nuevo. Ayúdame, no quiero juzgar, no quiero ser la misma persona de ayer. Quiero ser nuevo, diferente. Quiero ser sensible a ti y conocer cuál es el propósito que tienes para mi vida. Si es que todavía no lo conoces y si ya lo conoces, seguramente que tú no solo estás trabajando en el no juzgar, pero estás trabajando en todas otras cosas que Dios quiere que cambies para tu vida. Así que me falta creo que un versículo. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Bueno, pues ahorita que estamos a tiempo, cambiemos el rumbo de nuestras actitudes. Cambiemos el rumbo de los pensamientos contrarios y negativos. Cambiemos el rumbo de la maldad. Y demos esa vuelta de 180 grados que nos alienta a caminar en los caminos del Señor, a hacer su voluntad, a vivir conforme a sus mandamientos, a lo que Él le agrada, a lo que Él quiere que yo haga y seamos de bendición para otros. No seamos piedra de tropiezo, seamos bendición para otros. Así que, una vez más, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, después de haber compartido esto, quiero felicitarte si después de escuchar esto que compartí, sientes en tu corazón el deseo de cambiar y de dejar de juzgar.
pues créeme que no tiene nada que ver conmigo, es simplemente Dios que está tocando tu corazón para que cambies esa manera de ser, porque Dios quiere que todos cambiemos. Dice su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que mi tiempo terminó y me despido con esto. Busca al Señor de todo tu corazón, que no está perdido. Pero siempre que tomemos el tiempo de buscar su presencia con un corazón humilde y sencillo, Él es fiel y justo para escucharnos, para contestar, para atender y para darnos las peticiones de nuestro corazón. Hasta luego, Martillo Blogs. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista.